usando esa muletilla. Liliana Benerucci, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer. Muy bien, muy bien. Bueno, Con respecto a lo que decían sí, recién, a ver, cuando en esa propaganda que fue muy interesante, porque en realidad respondía a lo que son los orígenes del té. El té está vinculado al budismo, el budismo zen y al taoísmo. Y el ceremonial, los primeros ceremoniales, justamente buscaban la paz, la relajación, la conexión con el infinito. Entonces, esa publicidad estuvo magistralmente hecha porque realmente el té fue la pausa, bien, mira, como ahí decía muy bien la publicidad. entendimos todo, bien. La pausa son 5 minutos y es el té, decía. Bueno, Sí, la cantaba con una a veces cancioncita linda, necesitamos pegó. más que 5. Claro. No, pero está muy bien. Son esas publicidades que ahora ya no se usan tanto porque tenía hasta una canción suavecita. Claro, ahora eso tiene que ser rápido, tiene que pasar Claro. en 2 segundos. Entonces la pausa de los 5 minutos ya quedó como, ¿qué? No, yo en 5 minutos hice un montón de cosas. ¿Qué tecito? Está buenísimo volver a los orígenes. Está muy bien. Bueno, decíamos @Escuela Argentina de Té. ¿Qué hacen en la Escuela Argentina de Té? Liliana, contanos un poco qué es lo que están Bueno, haciendo hoy por hoy. muy interesante. La escuela fue fundada en el 2009. La fundamos junto con Diego Morlachetti y con mucha sorpresa la escuela nos llevó a viajar mucho por el mundo. En realidad nosotros nos formamos como Tea Masters en el exterior, parte en Asia, parte en los Estados Unidos, y al egresar y darnos cuenta de que éramos los primeros de habla hispana, decidimos fundar esta escuela. Tuvimos la posibilidad, justamente por la acreditación académica que traíamos, de poder hacer un acuerdo con la Universidad Abierta Interamericana, y hoy la escuela ofrece diplomaturas universitarias con este nivel únicas en habla hispana. Esto determinó que los países del Asia, algunos en donde habíamos estudiado y otros se sumaran, y los ministerios de té de los respectivos países nos hayan contratado a lo largo de todos estos años, y hemos estado viajando a veces 3, 4 veces al Asia a dictar formaciones para los hispanoparlantes. Así que, bueno, muy felices de poder ofrecer este marco educativo para todos quienes quieran profesionalizarse en el mundo del té. Buenísimo, sí, la verdad que es interesante, uno en serio lo tiene tan incorporado, ¿no? Me tomo un té, a quién no le gusta el té, esto que hablábamos, los sabores que hay ahora, pero hay un detrás importante. Vos me hablaste cuando concertábamos la nota de los adaptógenos, que no los habíamos escuchado nombrar, y que vos me contabas que están como un poco de moda. ¿Querés ampliarnos un poco y contarnos qué es esto? Sí, bueno, justamente esto tiene que ver con la publicidad también que mencionabas recién, ¿no? El té, sobre todo el té verde, que fue, digamos, el primer varietal, la primera variedad desarrollada en la historia, posee un montón de propiedades más allá de las antioxidantes, de prevenciones de distintas formas de cáncer, de mejora del metabolismo, etcétera, etcétera. Es un gran adaptógeno y uno se pregunta, en estos tiempos donde vivimos con tantos niveles de estrés y estamos tan necesitados de bajar un cambio o de poder manejarlo. Bueno, el té verde tiene la capacidad de ser un gran adaptógeno. ¿Qué significa? Que puede modificar los niveles de cortisol, porque contiene una sustancia que se llama L-teanina, que es un relajante del sistema nervioso. Entonces, en estos tiempos donde una de las cosas que más vemos, aquellos que venimos del lugar de la salud, es que la gente vive con cortisol elevado, con lo cual no puede dormir bien, no tiene buen descanso, tiene altos niveles de ansiedad. Bueno, el té puede ser una ayuda, obvio, no es un medicamento, pero cuando una persona se acostumbra a incluir 3 tazas diarias, 4 tacitas de té verde, se va a dar cuenta a lo largo de un tiempo mínimo de 21 días, 30 días, de que se adapta mejor a las diferentes circunstancias estresantes que sobrevienen a la vida. Y esto fue algo que descubrió el budismo muy tempranamente en la historia. Pensemos que el té tiene 4.500 años de historia aproximadamente. Y el budismo lo tomó como la bebida de apertura a la práctica espiritual. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque se dieron cuenta empíricamente que tenía determinadas propiedades que hacían que una persona estuviera más relajada, pero al mismo tiempo más atenta, más concentrada, que tuviese mejor memoria.
porque esa es una de las grandes habilidades que tienen los tés verdes. Nos pueden relajar, por un lado, pero no una relajación para estar dormido o en la luna, sino una relajación, pero que al mismo tiempo permite un alto nivel de atención, de concentración. Por eso en las escuelas en Japón, en muchas escuelas, los niños tienen las canillas de agua y las canillas de té verde, porque se ha comprobado que cuando el niño en la escolaridad a lo largo del día baja su sed con el té verde, tiene mucho más atención en clase, está más tranquilo, más relajado. Bueno, esto que acabo de decir, ¿no? Aplicado a la escolaridad. Claro, está buenísimo, porque aparte, mientras comentabas todas estas virtudes del té, esto de estar más relajado, pero más atento, está buenísimo porque, claro, uno dice, bueno, para estar más relajado, no sé, me tomo una copita de vino, me tomo una cerveza, pero claro, te baja la tensión. En este caso es al revés, te relaja, pero te pone atento a ciertas cosas. Esto nos hablabas del té verde. Y los otros tés que ahora comentábamos esto, viene el mozo, de repente te vas a un lugar donde hay muchas variedades de té y te abre una variedad y una cantidad de colores y de aromas increíble. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son reales las diferencias o hay algunos que tienen características más similares, están divididos por frutales o cómo los se dividen? Bueno, básicamente el té, que deviene de una planta que se llama Camellia sinensis, podemos reconocer 5 tipologías distintas: los tés verdes, los tés negros, los blancos, los puer y los oolongs. Dentro de cada una de esas variedades, que no son más que distintas formas de manufacturar una misma planta, porque básicamente de una misma planta podríamos hacer todas esas variedades. Básicamente cada uno de esos tés es un universo en sí mismo, donde vamos a encontrar justamente, y esto es lo que hacemos desde la sommeliería, aprender a catar y descubrir que no son todos los tés negros iguales, que los tés dependen de sus terruños, de lo que el clima y la tierra y la cultura que lo va a manufacturar le brinda a ese té. Entonces podemos descubrir distintos paladares dentro de los verdes, de los blancos, de los negros, etc. Eso por un lado, cuando hablamos de los tés puros. Y nos vamos a dar cuenta que no es igual el terruño argentino que el terruño chino, que el terruño indio, que el de Tailandia, que el de Bali. O sea, cada terruño le imprime una originalidad al té. Pero por otro lado está el mundo del blending, que seguramente es de lo que vos hablaste recién, Laura. El mundo del blending tiene que ver con las mezclas que se hacen con un té base y se le agrega perfumes, se le agrega sabores, porque la gente a veces, más que ir a los tés puros, le gusta el chocolate y busca un té que tenga chocolate. Les encantan las especias y buscan un chai. Les gustan los frutos rojos y busca algo de eso en el té, ¿no? Entonces jugamos con lo que es llamado la memoria gustativa de las personas y de alguna manera se lo adorna, se lo embellece al té, generando esta diversidad que el consumidor moderno con una mente tan movediza necesita. Entonces, sí. Hoy es difícil encontrar bebedores clásicos como los había antes, donde los tiempos pasaban más lentamente. Ahora, en la vertiginosidad, tenemos un consumidor que busca experiencia. Claro. Wow, mirá. Entonces, quiere experimentar cosas distintas y el mundo del blending le ofrece esa posibilidad. Blending, me quedo con ese concepto, no lo conocía, el mundo blending. Bien, Manu. No, Liliana, te quiero preguntar por el tema de los maridajes, ¿no? Y también los momentos, los mejores momentos o los más aconsejables para tomar té. Bien, bueno, básicamente nosotros nos hemos quedado como un poco posicionados en lo que fue la mirada inglesa o británica del té, pero el té tiene un mundo mucho más atrás, más antiguo y más amplio. Y en realidad el té en China, cuando deja de ser una bebida medicinal y pasa a ser una bebida no específica, se lo bebía a cualquier hora, o sea, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. El té en esas culturas no tiene un horario en especial. No es el té de la 5 o'clock, el afternoon tea, de ninguna manera. Es para cualquier momento. Y ahora que hemos un poco superado el periodo victoriano, porque es muy lindo, digamos, esta ceremonia del té, ir a tomar el té a un buen hotel, el té a la tarde con amigos o lo que fuere, pero también
Hoy el té se posiciona, por esto que les comenté antes, por su característica adaptogénica, por ser una bebida que contribuye mucho a la salud. Hoy la tenemos en distintos espacios. De hecho, ¿quién no ha tomado alguna vez un English breakfast? Es un té de desayuno. Bueno, Inglaterra desarrolló los tés de desayuno, pero hoy podemos decir que se generan mezclas, blends de té para la hora del desayuno, para el almuerzo, para la merienda, para la cena, para después de cenar. Es decir, hoy es muy amplio. Y con respecto a los maridajes, también nos salimos un poco, la vanguardia es salir un poco de ese maridaje victoriano, que era el que se conocía, del té de la tarde, e ir a maridajes más actuales. Yo puedo hacer una deliciosa mesa de quesos y poner algunos tés de paladar ahumado, que queda fantástico con los quesos. O puedo preparar una mesa con cocina árabe y puedo tranquilamente incorporar esos tés bien al estilo árabe, que son verdes, con mucha menta, y puedo armar algo que es completamente distinto. Puedo armar una mesa de sushi, una mesa con pasta, con pizza. O sea, cuando nos metemos en el maridaje nos damos cuenta de que hay muchos tés dentro del mundo de los blends y de los tés puros que pueden acompañar cualquier tipo de comida. Y ahí está el arte del sommelier. Cuando nos formamos en la sommeliería, el arte es generar maridajes que sean atractivos, porque vuelvo, el consumidor hoy necesita experimentar cosas nuevas. Y qué mejor que con una buena comida o con una buena paticería armar un delicioso maridaje con el té. Muy interesante. Liliana, tengo dos. Una, la primera que te consulto es, hablaste de que acá localmente se produce té. Sí. Me gustaría saber si podés decirnos en qué zonas del país. Sí, por supuesto. Las zonas de producción de té son prácticamente las mismas que las de producción de yerba mate, que es donde nuestra tierra colorada tiene todo lo que la Camellia sinensis necesita. Parte de Corrientes y provincia de Misiones. Ahí tenemos la concentración de la producción del té argentino. Tenemos una producción importante, pero la mayoría de la producción se exporta. Todavía el consumo de té en la Argentina no es tan grande. Si bien ha aumentado y se ha convertido en la segunda bebida en los hogares argentinos después del mate, antes era el café, en los últimos años, en las últimas mediciones, se ha posicionado el té, pero de todas maneras todavía nos falta crecer un poco más, porque bueno, el mate le gana por mucho la partida al té, pero nos posicionamos como exportadores en un lugar importante en el mundo. O sea que hay mucho más por hacer en el té argentino, hay mucha gente haciendo tés artesanales, así que la verdad que nosotros siempre en las formaciones les decimos a nuestros alumnos, aquellos que empiezan a hacer desarrollos, porque hay mucho emprendedorismo y hay mucha oportunidad en el mundo del té. Entonces, mucha gente que quiere desarrollar algún emprendimiento para liberarse de las relaciones de dependencia y de los trabajos habituales, les recomendamos empezar a trabajar con el té argentino, porque tenemos cosas muy interesantes que se están haciendo en nuestro país. Buenísimo, para todo eso es @Escuela Argentina de Té, así es todo el Instagram, ahí hay información, pueden escribir para formarse, entonces como vos decías, para ser sommelier, para conocer más sobre té, para todo esto que estabas ofreciendo. Sos Liliana Benerucci, sos directora de la escuela. Así es, soy codirectora, el otro director es Diego Morlachetti, que no está en este momento aquí, y ambos codirigimos, fundamos la escuela en el 2009. Buenísimo. Bueno, te queda una pregunta, Pedro, y te liberamos. Sí, la polémica, porque no puede faltar, es la del estribo, y es ¿en qué categoría entra el té helado? ¿El té helado? Pero el té helado tendría que estar en nuestra vida de una manera más permanente. Ah, muy bien. Pero por supuesto, a ver, uno no puede estar en el purismo, porque hay países como Estados Unidos donde el máximo consumo es el té helado. Nosotros tendríamos que aprender a darle a nuestros niños té helado, con frutas, mezclado con cosas que les agradan realmente, porque por lo que te decía antes, por lo que el té significa para la salud humana. Entonces, si desde niños, en lugar de estar tomando alguna otra bebida con conservantes, con mucho sodio, pueden tomar té en cualquiera de sus formas,
porque antes también me preguntaste qué virtudes tienen las otras variedades, y la verdad es que el verde a la cabeza, mucha vitamina C, mucho antioxidante, todo lo que ya mencioné, pero las otras variedades que tienen un poco menos, porque la manufactura o la manipulación del hombre de alguna manera le baja un poco ciertos micronutrientes, pero también tienen mucho potencial si los comparamos con otras bebidas. Entonces, los té fríos los deberíamos incorporar, tener siempre en la heladera una jarra de té cuando tenemos sed, es súper hidratante, y la verdad es que, por esto que les decía, recuerden, el té por un lado ayuda a relajar y por el otro lado ayuda a optimizar los procesos mentales, la atención, la concentración. Ya con eso es más que suficiente para tenerlo en cuenta y empezar a consumirlo de forma cotidiana, frío, en forma de cócteles. Ustedes saben que hoy el mundo del barismo y todo esto está incorporándolo muchísimo al té. De hecho, nosotros tenemos una formación que es mixología de té, ¿no? O sea, el aprender a hacer cócteles, mócteles y utilizar los tés dentro del formato frío y bueno, y una serie de preparaciones específicas que se hacen, y hay una coctelería que es lindísima, o sea que el té tiene como muchas aristas y posibilidades hoy dentro de la gastronomía. Buenísimo. Bueno, nos vamos con un montón de información para seguir indagando, como decíamos, @Escuela Argentina de Té. Muchas gracias, Liliana. Me encantó esto de alucinante, la verdad. El maridaje con cosas saladas. Ahora nos abriste la puerta a los cócteles y a todo esto, así que la verdad que reivindicamos. Un buen tapeo, chicos, un buen tapeo. Claro. Eso es súper recomendable. Un buen tapeo lo pueden hacer con algún té negro de un paladar un poquito más afrutado, y la verdad es que lo van a disfrutar un montón. Buenísimo. Hemos reivindicado, no es que lo teníamos en ninguna parte que haya que reivindicarlo, pero digo, lo volvemos a posicionar en ese lugar, como vos decías, ¿no? El mate está siempre presente, pero un tecito de vez en cuando para estar ahí acompañados. Te agradecemos un montón, Liliana, un gustazo. Gracias a ustedes. Saludos, un placer. Un beso grande. Gracias, Liliana. Bueno, nos vamos, por supuesto. A mí me convenció, ¿eh? A mí también. A mí también. Nos vamos a ir escuchando Té para Tres, por supuesto.